El abdomen es una de las regiones más ricas desde el punto de vista semiotécnico, es una de las que más nos aportan en cuanto a signos, síntomas, maniobras, de manera que hemos tratado de delinear, de puntualizar los hechos más importantes, los hallazgos más importantes, y el doctor La Sala nos va a delinear las cuestiones que él crea más jerárquicas y que sean de mayor provecho para el alumno. Nos vamos a ocupar del examen físico del abdomen. Doctor, ¿cuál debe ser la posición del paciente y del médico? El paciente tiene que estar en decúbito dorsal, como está la señora, con los dos brazos extendidos a lo largo del cuerpo, y el médico se ubica a la derecha del paciente. Por supuesto, tiene que haber una muy buena iluminación. ¿Cuáles son las regiones del abdomen y cuál es su utilidad? Bueno, como ya lo hemos mostrado en el fascículo, siguiendo reparos anatómicos y trazando líneas, se puede dividir al abdomen en 9 regiones topográficas. El hipocondrio derecho, donde se proyecta fundamentalmente el hígado, el epigastrio, donde está el estómago y la aorta abdominal, el hipocondrio izquierdo con el vaso, el flanco izquierdo y el flanco derecho, donde se proyectan los riñones, la región umbilical, donde la mayor parte está ocupada por el intestino delgado, fosa ilíaca derecha con el ciego y el apéndice, fosa ilíaca izquierda fundamentalmente con el colon sigmoideo y hipogastrio, donde se proyecta la vejiga y el útero en la mujer. ¿Y cuáles serían los aspectos más importantes a evaluar en el abdomen? Bueno, en el abdomen se aplican los 4 procedimientos semiológicos fundamentales: la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Y como siempre empezamos con la inspección. Por inspección uno puede ver la forma general del abdomen y si el abdomen está deformado por alguna prominencia o por algún tipo de excavación. Existen diferentes circunstancias de abdomen prominentes. La prominencia abdominal puede ser generalizada, como ocurre en la citis, que hay una gran distensión de todo el abdomen dependiendo de la magnitud de la misma, o localizada en el hipocondrio derecho, y hablamos de vientre hepático, o en el hipocondrio izquierdo y hablamos de vientre esplénico. A veces por inspección uno puede ver latidos, por ejemplo en el epigastrio, un aneurisma de la aorta puede latir y verse en la inspección, se pueden ver movimientos peristálticos y lo que es importante también ver el movimiento del abdomen con la respiración. Si este abdomen tuviera un proceso agudo inflamatorio peritoneal, dado que los descensos de la diafragma y la distensión del abdomen exagerarían el dolor, el paciente tiende a respirar, a tener una respiración puramente costal superior y el abdomen se encuentra inmovilizado por una actitud antálgica. Otro aspecto importante del abdomen es evaluar si, por ejemplo, el ombligo está realmente umbilicado. Todo proceso que aumente la presión intraabdominal tiende a evertir el ombligo, como ocurre en la citis. Y la otra cosa, la presencia de cicatrices por cirugías anteriores o de circulación colateral cuando está obstruida la circulación a través de la vena porta en el hígado para llegar a las suprahepáticas. Estos hechos de observación son de enorme interés y importancia semiológica. Ya que lo mencionamos, ¿cuál sería entonces el valor semiológico de los movimientos respiratorios, de la presencia de latidos y
de la presencia de movimientos peristálticos. Bueno, la pregunta es muy interesante. Reitero, la inmovilidad del abdomen con la respiración puede sugerir un proceso intraperitoneal agudo, concretamente una peritonitis aguda. La presencia de latidos puede estar hablando de ectasias vasculares como el aneurisma de aorta. Y la presencia de movimientos peristálticos que se hacen visibles pueden tener diferentes topografías. Por ejemplo, movimientos peristálticos o incluso la observación de una contracción en masa de un órgano ubicado en el epigastrio hablan de un síndrome pilórico en etapa de lucha. Es decir, uno puede ver el peristaltismo gástrico tratando de vencer el obstáculo de la obstrucción pilórica. Si nos trasladamos a las regiones laterales del abdomen, por ejemplo, en el cuadro llamado de suboclusión intestinal o tumor fantasma, se observa, por ejemplo, una zona distendida, supongamos en flanco o en hipocondrio izquierdo, y que esa zona distendida, sobre todo si uno la estimula con pequeños golpes sobre la pared del abdomen, adquiere peristaltismo, que es el intestino que está tratando de vencer el obstáculo distal, o sea, por ejemplo, una estenosis neoplásica del colon sigmoide. Si, por ejemplo, este peristaltismo logra vencer el obstáculo, ese abultamiento regional del abdomen va a desaparecer y se va a acompañar de dolor de tipo cólico que va a referir el enfermo, y esto es lo que se llama síndrome de suboclusión intestinal o tumor fantasma. Es decir, distensión localizada, hablamos de tumor, movimientos peristálticos acompañados de dolor cólico, eliminación de gases o presencia de ruidos hidroaéreos y desaparición del abultamiento o desaparición del tumor fantasma. Y ya que hablamos de deformaciones de la pared del abdomen, ¿cuáles serían los tumores más frecuentes que se pueden ver en el abdomen? Que podemos encontrar. Bueno, un hecho frecuente, por ejemplo, en el hígado metastásico es observar la deformación del hipocondrio derecho. Cuando uno observa el hipocondrio izquierdo, los grandes vasos deforman y hasta levantan la parrilla costal y deforman el hipocondrio izquierdo y se proyectan hacia la fosa ilíaca derecha, que es el modo habitual del crecimiento esplénico. Por ejemplo, en el hipogastrio, un mioma uterino o un globo vesical, si el enfermo refiere que no puede orinar, es muy característico como deformación y tumor visible a la inspección. Otra pregunta, doctor. ¿A qué se denomina hábito de Chvostek? Es un hábito extraordinariamente importante de saberlo reconocer. El hábito de Chvostek se observa en el alcoholista con hepatopatía crónica, concretamente con cirrosis hepática. Tiene ginecomastia en el hombre, obviamente, habitualmente bilateral. Tiene distensión abdominal y pérdida del vello abdominal, que en el hombre, ustedes saben que el vello es medial y toma el aspecto triangular característico de la mujer. Es un hábito feminoide llamado de Chvostek, que en buena medida se debe a la mala metabolización de los estrógenos. Y tiene mucha importancia porque es difícil a veces mantener el diagnóstico de cirrosis hepática si uno ve un abdomen plano y con el vello normalmente distribuido. Bueno, esto nos llevaría entonces también a preguntarle qué características tiene el abdomen ascítico. El abdomen ascítico es un abdomen distendido, sobre todo en la parte inferior. A la inversa de lo que ocurre en las hepatoesplenomegalías, que provocan distensión del abdomen superior, en la ascitis la distensión es del abdomen inferior.
Uno sospecha asitis, obviamente hay asitis que son tan importantes que basta ver el abdomen para decir este paciente tiene asitis, pero cuando uno lo sospecha por la inspección, por distensión del abdomen inferior, tiene que hacer maniobras de palpación, como es la investigación de la onda asítica o percusión del abdomen, que vamos a ver después, para decir que realmente el paciente tiene asitis. Y bueno, ¿cuáles serían entonces las maniobras iniciales con las que uno abordaría la palpación del abdomen? Siempre antes de la palpación del abdomen se comienza con dos maniobras. La primera es la que se llama mano de escultor, donde uno con la mano de plano va recorriendo toda la superficie abdominal sin presionar. Esta maniobra es muy importante porque permite reconocer tumoraciones intraabdominales grandes, pero al mismo tiempo permite que el paciente tome confianza y relaje la pared abdominal y no vea en la palpación del abdomen una maniobra agresiva. Siguiendo a la mano de escultor, se hace la toma de la tensión abdominal, que se hace habitualmente de abajo para arriba, comenzando por las fosas ilíacas, llegando hasta los hipocondrios, y después comparando regiones homólogas, o sea, fosa ilíaca izquierda con fosa ilíaca derecha, flanco izquierdo con flanco derecho, hipocondrio izquierdo con hipocondrio derecho. El movimiento no debe ser brusco y debe ser hecho a nivel de las articulaciones metacarpo-falángicas de las manos. Por ejemplo, si uno encontrara que la tensión superficial del hipocondrio izquierdo supera ampliamente la del hipocondrio derecho, es probable que acá haya una esplenomegalia o una nefromegalia que aumentan la tensión abdominal. A la inversa, si fuera más tenso el hipocondrio derecho que el izquierdo, pensaría en una hepatomegalia o una nefromegalia derecha. Es una maniobra realmente importante que no debe dejar de hacerse nunca. Y una vez realizadas estas maniobras iniciales, ¿cuáles serían las que nos permitirían palpar intestino? Para palpar el intestino, la maniobra que se utiliza uniformemente, ya sea para colon sigmoide, descendente, ciego e incluso el transverso, es la maniobra de deslizamiento. Uno sabe que aquí se encuentra entre el flanco derecho, viniendo desde el ángulo izquierdo del colon, estamos hablando en este caso de colon izquierdo, siguiendo por el flanco y llegando a la fosa ilíaca izquierda, ahí se proyecta el colon izquierdo. Entonces, en forma unimanual, uno realiza el pliegue del abdomen hacia afuera y desliza palpando para adentro. Por eso se llama maniobra de deslizamiento, que repito, puede ser unimanual, como vimos antes, o bimanual. Y lo mismo puede hacerse, por ejemplo, para palpar el colon transverso, el estómago y fundamentalmente para palpar el ciego. Maniobra de deslizamiento. Logra el pliegue en forma superficial, en sentido contrario a donde va a palpar, y vuelve profundizando la mano. Y en cuanto al hígado, ¿cómo sería su palpación? La palpación del hígado, hay muchas maniobras descritas. Cada médico utiliza la que tiene mayor rendimiento. Pero sabiendo que el hígado tiene un crecimiento de hipocondrio derecho a fosa ilíaca derecha, uno empezaría con la tensión superficial del lado derecho. Si acá yo encontrara que hay aumento de la tensión superficial, trataría de ver si este aumento es por una hepatomegalia y por lo tanto ver si acá logro reconocer el borde hepático. Una buena maniobra es la maniobra del enganche, que es la que estoy haciendo. Otras maniobras utilizan la punta de los dedos. Otras maniobras hacen un apoyo posterior con la mano izquierda, empujan para hacer que el hígado tome más contacto con la pared
y palpan por debajo del reborde costal derecho. Yo, por ejemplo, una de las maniobras que más rendimiento me da es la maniobra del enganche. Con cualquier maniobra que se utilice uno trata de reconocer el borde hepático y después le pide al paciente que respire hondo. Como el hígado tiene contacto directo con el diafragma, en inspiración profunda el hígado desciende ampliamente y uno ve cómo el borde viene a chocar contra los dedos y permite reconocer las características semiológicas del borde. Por ejemplo, respire hondo, señora. Yo ahí largue el aire, profundizo en expiración, hondo, largue el aire, hondo otra vez, intento reconocer de esa manera el borde hepático y describir su semiología. Por ejemplo, si es romo, la consistencia, si está deformado por nódulos, y obviamente si la hepatomegalia es muy grande, también con una suerte de maniobra de deslizamiento para la superficie hepática, puedo intentar reconocer si la superficie del hígado es lisa y es regular, y lo que es muy importante, si duele o no duele. En este sentido, cuando el hígado duele es porque está comprometida la cápsula de Gleason. Y esto ocurre en las hepatomegalias de instalación brusca o en casos de perihepatitis. Una de las causas de hepatomegalia importantes, frecuentes, es la de la insuficiencia cardíaca derecha. El hígado de la insuficiencia cardíaca derecha es un hígado uniformemente aumentado de tamaño, y una de las características que tiene por la distensión brusca de la cápsula de Gleason es que es doloroso a la palpación. Entonces, con cualquier maniobra se palpa, respire hondo, señora, y seguramente en esta maniobra, en donde yo estoy comprimiendo un hígado congestivo, voy a generar dolor. Y además puedo buscar, observando la yugular del paciente y comprimiendo el hígado, si existe, no respire, reflujo hepatoyugular. Porque una hepatomegalia que logro comprimirla y generar reflujo a nivel de la vena yugular visible nos está indicando que ese es un hígado congestivo. Bien, hablamos de maniobras de palpación de hígado, pero valdría la pena definir cuándo hablamos de hepatomegalia y qué características podemos obtener a la palpación. Es muy buena la pregunta, porque para hablar de hepatomegalia uno tiene que evaluar toda la superficie del hígado sobre la cara anterior del tórax y del abdomen. Por eso lo primero que debe hacerse, como ya lo hemos visto en aparato respiratorio, es percutir el límite superior del hígado. Entonces, si uno percute, fíjense, acá hay sonoridad, menos, y ahí hay una zona franca de matidez. Si después con la mano inferior respire hondo, reconozco el límite, tengo la superficie que en condiciones normales varía entre 10 y 11 centímetros la superficie hepática. Para hablar de hepatomegalia, entonces tengo que delimitar el límite superior y palpar el borde inferior, porque puede haber hígados rechazados por patología intratorácica, y por palpar fácilmente el hígado en el abdomen, pensar que se está en presencia de una hepatomegalia, cuando en realidad es un hígado rechazado y no está grande. Claro. Sí, nos trasladamos ahora al otro hipocondrio. ¿Cuáles serían las maniobras apropiadas para palpar el vaso? El vaso se puede palpar a la derecha del paciente o a la izquierda del paciente. En realidad, nosotros habitualmente uno está acostumbrado a palparlo a la derecha del paciente. En ese caso, la mano de escultor primero, la toma de la tensión abdominal y se llega al hipocondrio derecho. El vaso sabemos que es un órgano superficial que está ubicado inmediatamente por debajo del reborde costal. Entonces, sin profundizar la mano, respire hondo
uno trata de palpar en todo lo que podría ser hondo, respire hondo, por debajo del hipocondrio derecho, lo que llamamos el polo del vaso, que es redondito, en esplenomegalia no muy grande. Cuando la esplenomegalia aumenta de tamaño, se puede palpar la escotadura esplénica, que también permite reconocer. Lo característico de la esplenomegalia es que el vaso es un órgano superficial, no hay necesidad de hacer una palpación muy profunda para reconocerlo, y que tiene amplia movilidad respiratoria por su contacto directo con el diafragma. Eso lo permite diferenciar del riñón izquierdo, que en grandes nefromegalias se hace superficial, pero en donde uno puede meter la mano entre esa masa que corresponde al riñón y al reborde costal. Si ese abultamiento fuera el vaso, tratar de meter la mano por debajo del reborde costal, si es que el abdomen lo permite, es realmente difícil, porque el vaso es bien superficial y bien en contacto con el diafragma. El riñón tiene también movilidad respiratoria, pero la movilidad respiratoria es muy inferior porque el riñón no tiene un contacto indirecto con el diafragma. Una maniobra útil para mejorar la palpación esplénica es colocando la mano izquierda sobre el reborde costal, sobre la parrilla costal, empujando, tratando de que el vaso venga hacia el abdomen, y entonces comenzar la palpación superficial, y cuando uno nota el cambio de tensión, respire hondo, tratar de reconocer hondo si allí viene el polo y la escotadura que definirían una esplenomegalia, siempre y cuando el vaso no esté deformado y haya perdido la escotadura por el proceso patológico del cual es asiento. Creo que valdría la pena remarcar nuevamente cuáles son las características que... Perdido la escotadura por el proceso patológico del cual es asiento. Creo que valdría la pena remarcar nuevamente cuáles son las características que nos hacen reconocer que estamos palpando realmente el vaso y no otro órgano en esa zona anatómica. Muy bien, entonces las definimos así: la existencia de un polo, de una escotadura, de un órgano superficial y con amplia movilidad respiratoria permiten afirmar que el órgano que estamos palpando es el vaso. Y a propósito de la pregunta, yo podría irme a palpar desde el lado izquierdo, tratando de mejorar la posibilidad de la palpación. Para ahí vamos a hacerlo. Desde el lado izquierdo, yo podría lograr la relajación de la pared a la inversa de lo que hicimos del lado derecho, comprimiendo desde la fosa ilíaca derecha y con la maniobra del enganche palpar por debajo del reborde costal, tratando de individualizar el polo y eventualmente la escotadura esplénica. Por supuesto que si yo creo que ahí con esta mano relajo la pared del abdomen. Respire hondo, señora. Muy bien. Hondo otra vez. Si uno está palpando el polo del vaso, también tiene que ir a percutir el espacio de Traube. Que en este caso es timpánico. Escuchen. Porque la paciente no tiene esplenomegalia y hay aire en la cámara gástrica. Otra forma de palpar el vaso es pidiéndole a la paciente que con este bracito puesto por delante del tórax y adoptando el decúbito lateral, el médico se sienta y hace apoyar a la paciente contra su cuerpo. Esto es lo que se llama posición intermedio lateral de Schuster. Y entonces en esta posición el vaso tiende a descender y se lo puede palpar por debajo del reborde costal. Si el abdomen fuera un abdomen tenso, como se ve en quienes hacen deportes y demás,
se puede mejorar la relajación empujando con la mano que no va a palpar, en este caso la derecha, desde la fosa ilíaca derecha, respire hondo, otra vez, y siempre haciendo palpación superficial. ¿Derecha? Póngase derechita. Muchas gracias, señora. Siguiendo con la palpación del vaso, en los casos en que nos encontramos con una esplenomegalia masiva, bueno, ¿cuáles son sus causas más importantes, más frecuentes? Y ¿a qué llamamos esplenomegalia masiva? O sea, ¿qué magnitud debe tener? Dijimos antes que el vaso crece hacia la fosa ilíaca derecha. Si bien es cierto que hay vasos verticales que lo hacen hacia la fosa ilíaca izquierda, pero en ese crecimiento hacia la fosa ilíaca derecha, cuando sobrepasa la línea transverso umbilical, estamos en presencia de una esplenomegalia masiva. Y está en el fascículo las causas de esplenomegalia masiva, pero hay una que cuando el médico palpa una esplenomegalia masiva evoca rápidamente, que es la leucemia mieloide crónica. Doctor, ¿cómo se palpan los riñones? Los riñones se palpan en los flancos. Habitualmente la mano izquierda se coloca en la región lumbar con la punta de los dedos por fuera de los músculos de los canales vertebrales, es decir, en la fosa lumbar, que es depresible. Con la mano anterior uno trata de palpar el riñón y después somete empujando, voy a ver si se puede ver de esta manera, con movimientos de la articulación metacarpofalángica de la mano izquierda, empujando desde la zona lumbar, y si se trata del riñón, seguramente va a mejorar la palpación de la mano derecha colocada por delante. Eso es lo que se llama peloteo renal de Guyon. En el caso del otro flanco, Exactamente igual, pero con el médico colocado a la izquierda. cuando estoy palpando riñones, ¿cómo sé que estoy palpando riñón y no vaso? Justamente porque el riñón, al tener contacto lumbar, pelotea, es decir, con esos movimientos de impulsión colocados en la región lumbar, me permite palparlo con la mano opuesta, porque el riñón tiene movilidad respiratoria pero mucho menor que la del vaso, y porque el riñón es un órgano ubicado en el retroperitoneo, es decir, es un órgano profundo. Por eso, cuando uno palpa un riñón grande, inmediatamente tiene que ir a ver la zona lumbar, porque hay tumoraciones renales que deforman justamente la región lumbar y no el abdomen. Doctor, seguimos con las maniobras inherentes al vaso. ¿Qué es la puniopercusión y cómo se realiza? ¿Qué utilidad? Al riñón me preguntas. Sí. Al riñón. Sí. Bueno, para eso yo tendría que hacer sentar a la paciente. Arriba. Muy bien. ¿Usted podría poner las piernitas para allá? ¿Cómo para... no? ¿Que no me caiga? No se va a caer. Bueno, habíamos dicho recién que frente a una nefromegalia, póngase lo más derechita que pueda. Frente a una nefromegalia, uno también tenía que ir a hacer la inspección de la región lumbar, porque el riñón puede deformar la región lumbar. La puniopercusión, como su nombre lo indica, se trata de golpear descendiendo y pasando por la zona lumbar el dorso del paciente. Uno va, cuando pasa por la zona lumbar, está logrando, en las zonas lumbares, está logrando la vibración, por decir de una manera, del riñón. Se habla de puniopercusión dolorosa cuando el enfermo genera un movimiento defensivo a ese pequeño golpe que de ninguna manera de por sí puede provocar dolor. Tiene que ser suave y comparativamente,
de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es importante la puniopercusión. Acuéstese, señora. Ahora la tapamos. Es importante la puniopercusión porque... Derecha. Derechita. El dolor renal responde habitualmente a dos grandes causas. Si es bilateral, habitualmente a la infección urinaria alta bilateral, es decir, a la pielonefritis aguda. A veces una litiasis unilateral puede doler, y lo que duele por puniopercusión en ocasiones son los tumores del riñón. Claro, hablando de este tema en particular, ¿a qué se llama tríada del cáncer de riñón? La tríada del cáncer de riñón es justamente la palpación de un riñón grande, doloroso a la palpación y a la puniopercusión, en un paciente que consulta por hematuria no glomerular, es decir, hematuria con coágulos, con glóbulos rojos que mantienen la forma y lógicamente sin cilindros hemáticos, porque el cáncer renal es de la vía excretora, o sea, de la pelvis renal o cálices. Y nos ocupamos ahora de los puntos dolorosos del abdomen. ¿A qué se le llama punto de McBurney y dónde está ubicado? El punto de McBurney es realmente el punto doloroso abdominal de mayor significado semiológico. En el fascículo están puestos algunos puntos dolorosos más, pero este es importante. Si uno individualiza, reconoce la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, uno ve que esta línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior puede dividirse en tercios. En la unión del tercio externo con el tercio medio, allí está el punto de McBurney, que es característico de las apendicitis agudas y que es un punto que realmente siempre vamos a buscar y no es patognomónico, porque por ejemplo en una inflamación del ciego puede doler, pero el punto de McBurney en un enfermo con cuadro clínico compatible de apendicitis aguda es muy importante para el diagnóstico semiológico. Tenemos otro punto doloroso jerárquico, que sería el punto cístico, y el signo de Murphy, su significado. Bueno, es verdad, acá también trazamos una línea desde el borde de la axila, anterior de la axila al ombligo. Si en esta línea, en el reborde costal, ese es el punto cístico y allí está la proyección de la vesícula biliar. Uno puede palpar la vesícula biliar y ya hemos visto en el fascículo la importancia de su palpación, y puede hacer la maniobra de Murphy, que si despierta dolor se habla de signo de Murphy positivo. ¿En qué consiste? Consiste en aplicar los dos pulgares, me parece que no se ve, ¿no es cierto? Los dos pulgares en el punto cístico y pedirle al paciente que respire hondo. Hondo, largue el aire, hondo otra vez, bien hondo, bien hondo, bien hondo, sin hacer presión con los pulgares. También puede hacerse con la maniobra del enganche en el punto cístico. Si al respirar hondo, cuando se supone que el descenso del hígado que arrastra la vesícula con contacto directo con el diafragma hace que la vesícula vaya a pegar contra la mano que palpa, y si esa vesícula está con un proceso inflamatorio, el enfermo bruscamente deja de respirar, corta la respiración. Es decir, que para buscar el signo de Murphy no es preguntarle al paciente ¿le duele?, porque puede doler el hígado. No, respire hondo con la maniobra de los pulgares, maniobra de Murphy, respira hondo, uno deja la mano puesta sin presionar, la llegada de la supuesta vesícula contra la mano, los dedos que palpan, corta la respiración. Eso sí es el Murphy positivo y tiene mucho significado como patología de la vesícula y de la vía biliar. Hay otra región que también tiene un significado muy importante y que valdría la pena
delimitarla topográficamente, y es el espacio de Traube. Claro, el espacio de Traube hicimos mención cuando hablamos del reconocimiento de la esplenomegalia. El espacio de Traube es una región que corresponde al techo gástrico, que normalmente está lleno de aire. El espacio de Traube, como dijimos, tanto en el fascículo de aparato respiratorio como hace un rato, tiene, justamente por el contenido del aire, debe ser timpánico. Y hay causas que provocan matidez del espacio de Traube. Mencionamos la esplenomegalia, el lóbulo izquierdo del hígado, es decir, una gran hepatomegalia izquierda pone mate el espacio de Traube, las grandes cardiomegalias y derrames pericárdicos, los derrames pleurales y los tumores del techo gástrico pueden provocar matidez del espacio de Traube. Fíjense si comparamos lo que es la matidez del hígado, lo que es el timpanismo del espacio de Traube. Bueno, y a propósito de que estamos percutiendo el abdomen, ¿cuáles serían las maniobras más apropiadas para percutir el abdomen? El abdomen se percute desde el epigastrio hacia el hipogastrio, y después se lo hace en forma radiada. Si hay algo que genera matidez abdominal, uno puede ver que esto deforma fundamentalmente el hipogastrio y las fosas ilíacas. Si, por ejemplo, se tratara de un gran mioma uterino o un embarazo, la percusión que debe ser marcada en el abdomen tendría convexidad superior. Si en cambio fuera una citis, tendría concavidad superior. Y además, una maniobra muy útil para el reconocimiento de la citis libre es, por ejemplo, si yo percutiendo el abdomen llego a la zona de matidez y le pido a la paciente que se ponga en decúbito lateral, en este caso derecho, el líquido se desplaza hacia la derecha. Vuelvo a percutir y el abdomen se torna sonoro. Si de matidez pasamos a sonoridad con los cambios de posición, hablamos de matidez desplazable característica de la citis libre. Y en el caso de que hubiese un neumoperitoneo, ¿cómo serían las características? En el caso que hubiese un neumoperitoneo, uno encontraría timpanismo abdominal, pero lo más importante de todo es la desaparición de la matidez hepática. Entonces, para no equivocarse por las dudas de que el colon estuviera interpuesto entre el hígado y la pared abdominal, se debe percutir la matidez hepática en la línea axilar anterior. A nivel de la línea axilar anterior es imposible la interposición del colon. Entonces, la desaparición de la matidez hepática es signo inequívoco de neumoperitoneo. Neumoperitoneo por perforación de una úlcera duodenal, neumoperitoneo por perforación de un divertículo colónico, etc. Pero percutir, buscar la matidez hepática sobre la línea axilar anterior. Si hablamos de este tema que usted mencionó, del neumoperitoneo, las causas principales, nos lleva inmediatamente a pensar en el hilio abdominal. Bueno, sería interesante remarcar cuáles son las características. Para pensar que un paciente tiene hilio, más allá del interrogatorio, el abdomen está distendido. Y frente a un abdomen distendido, en un enfermo que vomite o no vomite, no elimina gases ni materia fecal, sabiendo las causas de hilio que hemos hecho una pequeña clasificación en el fascículo, una cosa importante para reconocer el hilio es la ocultación del abdomen con el estetoscopio. Y entonces ahí uno tiene dos tipos de hilio claramente diferenciables.
El ilio paralítico, donde ocultando el abdomen, aplicando el estetoscopio en distintas zonas de un abdomen distendido, ilio paralítico donde hay silencio abdominal, de ilio mecánico donde el intestino lucha por el obstáculo y entonces uno oculta el abdomen y escucha claramente ruidos hidroaéreos generados por un peristaltismo intestinal de lucha que son muy característicos. Es decir, que en un abdomen distendido sugestivo de ilio la ocultación permite saber si hay parálisis intestinal, ilio paralítico, o si por el contrario hay lucha intestinal, ilio mecánico. Y siguiendo con el examen de este último tema, eso nos lleva a definir qué son los signos de Bloomberg y de Guénot de Mussy. Es una pregunta muy importante y es importante que desprofeso me la hayas hecho al final. ¿Por qué? Porque toda maniobra de palpación que genera dolor debe ser dejada para el final del examen físico. Porque hemos dicho que con la mano de escultor y la tensión abdominal estamos tratando de que el paciente tome confianza y relaje la musculatura abdominal. Bueno, estas maniobras buscan sufrimiento peritoneal, que puede ser localizado, como en el caso de la apendicitis, o generalizado, como en el caso de la peritonitis. Hoy hablamos del punto de McBurney. Si este es el punto de McBurney y genero dolor, si comprimiendo el abdomen suelto de golpe la mano y al enfermo se le exacerba el dolor, ese es el signo de Bloomberg. Característico de la apendicitis aguda, que tiene el dolor referido en el epigastrio al comienzo, y cuando ya el dolor es en fosa ilíaca derecha, ya hay compromiso del peritoneo visceral. El otro signo, el de Guénot de Mussy, uno lleva la mano, hace con la mano de escultor que hablamos al comienzo, y en un momento determinado comprime el abdomen, le duele, si el paciente dice que sí, suelta de golpe y eso exacerba el dolor, signo de Guénot de Mussy positivo, está indicando compromiso peritoneal difuso. Mencionamos antes la ocultación de los ruidos hidroaéreos, de los ruidos de lucha. ¿Hay algún otro tema importante en la ocultación del abdomen? Sí, en la ocultación del abdomen uno debe ocultar el abdomen buscando soplos arteriales, por ejemplo, y frotes, soplos sobre la aorta abdominal por una ateromatosis aórtica, en la región periumbilical, en la estenosis de la arteria mesentérica puede haber un soplo en esa región, en las regiones laterales del abdomen o aún en la región lumbar, frente a la presencia de estrechez o de angiodisplasia de las arterias renales. Lógicamente, uno oculta el soplo abdominal y esto lo tiene que poner en alerta. Ya hemos nombrado los tres vasos fundamentales, la aorta, las renales y la mesentérica superior. Pero es lo que va a permitir presumir cuál es el origen del soplo, el cuadro clínico. Porque es probable que un paciente con patología de la arteria de la aorta que sopla o tenga un síndrome de claudicación intermitente en miembros inferiores o no tenga nada. Pero frente a un soplo de la arteria renal habrá que pensar que seguramente ese paciente está consultando por hipertensión arterial y estaríamos en presencia de una hipertensión arterial renovascular, o si el soplo es de una arteria mesentérica, seguramente el paciente refiere en el interrogatorio ángora abdominal, es decir, que cada vez que come y que necesita mayor flujo de sangre al tubo digestivo, la arteria mesentérica, como ocurre con el ángor de las coronarias, no alcanza para ese flujo y duele la región periumbilical. En casos de perihepatitis y periesplenitis, por embolias sépticas, por infarto, también ocultando sobre la superficie hepática o sobre la superficie esplénica, se puede ocultar un frote que tiene un valor semiológico extraordinario.
Bueno, creo que con esto hemos pasado revista a las principales maniobras de la semiología abdominal. La explicación y la charla del doctor ha sido, creo que muy didáctica, lo mismo que la mostración de las maniobras. Así que, doctor La Sala, le agradecemos mucho su colaboración. Para completar lo que hemos visto sobre el examen físico del abdomen, les quiero mostrar algunas imágenes. Fíjense el valor de la inspección en este enfermo. Se puede ver claramente el estado de desnutrición en los brazos, masas musculares muy disminuidas. Fíjense el valor de la inspección en este enfermo. Se puede ver claramente el estado de desnutrición en los brazos, masas musculares muy disminuidas, y un abdomen prominente que es típicamente un abdomen asítico. La presión intraabdominal provoca una hernia umbilical y una hernia de la línea blanca. Este paciente con asitis y esbozo de circulación colateral tenía una cirrosis hepática. En este otro paciente la circulación colateral es mucho más visible. Fíjense cómo recorre el celular subcutáneo y se trasladan a la piel como signo inequívoco de hipertensión portal. Además también se ve la asitis con un abdomen francamente prominente, y esta asitis puede demostrarse, se presume por la inspección y se demuestra por la palpación, buscando la onda asítica, y por la percusión del abdomen, que va a dar matidez desplazable. Acá tienen una visión más cercana. Uno podría buscar el sentido de la circulación venosa con una maniobra dígito digital. Aplicando los dedos sobre la vena, exprime, deja la vena colapsada entre dos dedos, levanta el superior. Si la vena se rellena, la circulación es descendente, vuelve a hacer la maniobra, levanta el inferior. Si la vena se rellena, la circulación es ascendente. Este mismo paciente tenía las características palmas hepáticas. Fíjense el enrojecimiento de las zonas tenar e hipotenar, con hipotrofia muscular que se ve en ambas manos y que está vinculado a la mala metabolización de los estrógenos. Este es un paciente que tiene las típicas lesiones en el dorso. Acá está la columna vertebral, sobre un fondo eritematoso, estos ramilletes de vesículas que constituyen la característica del herpes zóster, que sigue el trayecto intercostal. Este paciente consultó por dolor abdominal agudo y fue interpretado erróneamente y sometido a estudios complementarios buscando la causa, hasta que apareció la lesión típica del herpes. Esta es una radiografía simple de abdomen. Ustedes vean cómo se ve esta enorme calcificación en el hipocondrio derecho. Esta es la última costilla y este es el ángulo hepático del colon, que corresponde a la vesícula, con otra imagen más densa en su interior, que visto simplemente en una radiografía simple de abdomen se puede decir que se trata seguramente de una litiasis vesicular. Lo interesante de este enfermo, la siguiente, es que desarrolló un síndrome pilórico. Esto no se ve la totalidad del estómago por la técnica de la diapositiva, pero ustedes ven un estómago enormemente alargado, pero que aún mantiene cierto peristaltismo. En esta seriada gastrodenal, donde se ve el estómago con estas características, correspondía en la clínica a un típico síndrome pilórico. En la etapa intermedia, entre la lucha y el estómago distendido en palangana. El enfermo tenía 80 años, por la edad se presumió que podría tratarse de un cáncer de la región antropilórica, dado que la posibilidad de la úlcera péptica
con retracción cicatrizal y estenosis, era muy alejada por la edad y porque no tenía antecedentes de síndrome ácido sensitivo, y con el diagnóstico de cáncer de estómago fue sometido a la operación. La siguiente. Es raro, pero es interesante cómo en la cirugía, con gran sorpresa, se vio un cuerpo extraño, la siguiente, que correspondían a dos enormes cálculos biliares que, a través de una fístula colecisto-duodenal, habían ido a impactar a la vertiente duodenal del píloro y provocaban un síndrome pilórico. En este enfermo se podía visualizar o demostrar por el examen físico, o bien las ondas peristálticas de Kuhn-Maul cuando el paciente está en etapa de lucha, o bien la distensión epigástrica de un enorme estómago en palangana y la demostración por la maniobra del bazuqueo gástrico de gran cantidad de contenido en el estómago que no puede flanquear el píloro. La siguiente. Este otro paciente, esto es un aortograma tomado de perfil, acá están los cuerpos vertebrales, se quejaba de dolor abdominal postprandial inmediato. A tal punto era postprandial que el paciente se negaba a alimentarse y había perdido muchos kilos de peso. Si ustedes siguen, está tomado de perfiles profeso por la salida de la arteria mesentérica superior, ustedes ven que hay un verdadero desfiladero de la arteria mesentérica superior que sale de la aorta y que se va a llenar posteriormente por colaterales. Este enfermo tenía un típico ángor abdominal o síndrome de Horner, que a la inversa del ulceroso que calma con la ingesta, es provocado o exacerbado el dolor con la alimentación, provoca miedo alimentario y desnutrición. Además, en este paciente se ocultaba claramente un soplo a nivel del epigastrio, que fue lo que orientó a la búsqueda etiológica y a la indicación de la arteriografía para la reparación quirúrgica. La siguiente. Acá muy brevemente está, este es el parche, el bypass aorto bifemoral, porque además tenía claudicación intermitente, y este es el bypass que saltea la estrechez de la mesentérica superior y permitió la reirrigación del intestino y superar el cuadro clínico que el paciente tenía. Esta es otra radiografía simple de abdomen en un paciente que consulta por dolor en hipocondrio derecho y en donde se palpaba una vesícula francamente dolorosa. En este paciente no había ictericia y sí tenía fiebre. Fíjense cómo la radiografía simple de abdomen permite ver esta imagen redondeada en hipocondrio derecho, que después demostró tratarse que efectivamente era la vesícula, y es una de las imágenes que no es frecuente, pero que puede verse en las colecistitis agudas. Dolor franco en hipocondrio derecho, incluso con cierto grado de dolor a la descompresión, porque con semejante tensión vesicular es probable el compromiso del peritoneo y por lo tanto de la aparición de los primeros signos de compromiso peritoneal. La siguiente. Este otro enfermo, la imagen está en negativo, por el contrario, es también una radiografía simple de abdomen, consulta por dolor intensísimo de brusca presentación en el abdomen, la semiología demostró un franco compromiso peritoneal con dolor a la descompresión primero y posteriormente con abdomen en tabla, y la placa simple de abdomen demuestra por debajo del diafragma una imagen clara correspondiente a un neumoperitoneo por una úlcera duodenal perforada. El neumoperitoneo, la perforación de vísceras huecas que dan un abdomen agudo peritonítico perforativo, no solo puede ser por úlcera péptica, sino también, por ejemplo, por perforación de divertículos cuya localización más frecuente es el colon izquierdo. La siguiente. Este enfermo, esto es una tomografía computada, consulta por dolor intenso en hipocondrio izquierdo. La palpación
y el examen físico demostró la existencia de una esplenomegalia, y la tomografía, una esplenomegalia aguda y por eso duele, la tomografía computada reveló un hematoma esplénico que puede ser la consecuencia de una enfermedad común en la adolescencia como es la mononucleosis infecciosa, o más frecuentemente secundaria a traumatismos de abdomen. Cuando en la semiología uno ve que el dolor es hepático o esplénico por el examen físico del abdomen, sin duda la ecografía y la tomografía axial computada son los estudios por imágenes más importantes. Reitero, en este paciente con dolor en hipocondrio derecho se palpaba claramente una esplenomegalia, y esa esplenomegalia era sensible, muy sensible a la palpación. La siguiente. En esta imagen de una placa simple de abdomen tomada de perfil, que ustedes la van a poder ver en el fascículo, pueden ver, es una persona joven, la distensión abdominal provocada por un ilio, con niveles hidroaéreos y con compromiso tanto del intestino delgado como del grueso. Fíjense los niveles hidroaéreos de la oclusión intestinal. En este paciente el ilio era un ilio peritonítico, por lo tanto este paciente tenía en la semiología del abdomen signos peritoníticos con dolor a la descompresión y ausencia de ocultación de ruidos hidroaéreos, es decir, silencio abdominal, demostrando entonces la existencia de un ilio paralítico. La próxima. En este mismo paciente se revela por un colon por enema que el colon no está obstruido, y en esta gran dilatación centroabdominal el signo del reboque que separa las asas distendidas del intestino delgado, característico de la peritonitis. Cuando uno puede ver el signo del reboque, puede asegurar que hay compromiso peritoneal. La próxima. Un estudio por imágenes que poco utilizado, porque el diagnóstico es fundamentalmente clínico, es la ecografía para los síndromes de fosa ilíaca derecha. En este caso, que era confuso, la ecografía demostró esta formación cilíndrica con paredes engrosadas que correspondía al apéndice. El paciente, la siguiente, tenía una apendicitis aguda, y en otro corte de la ecografía uno puede ver la luz del apéndice transversalmente ocupada por un cuerpo extraño, que es el coprolito que la obstruye, que lo obstruye y que provoca la inflamación aguda del apéndice, y desde ese coprolito la sombra acústica característica que revela la existencia de un cuerpo sólido obstructivo en la luz apendicular. Es decir, que la ecografía, que no es un recurso habitual que utilizamos para el diagnóstico de apendicitis aguda, que reitero, es de diagnóstico clínico por el interrogatorio, por el examen de la fosa ilíaca derecha y especialmente por la investigación del punto de McBurney, puede la ecografía en algunas circunstancias ser un elemento diagnóstico de utilidad. La siguiente. También la ecografía puede revelar la existencia de imágenes hipoecoicas que caracterizan en este caso a un absceso entre asas. Esta es la imagen de la vejiga, y acá se ve esta imagen contigua a la pared abdominal en un abdomen agudo, doloroso, con dolor a la descompresión, que tenía un absceso entre asas secundario a una intervención quirúrgica intraabdominal. La siguiente. En otros casos, el dolor abdominal se ubica en el hipocondrio derecho, y como dije hoy, la tomografía es para el hígado y para el vaso es un estudio complementario muy importante. Ustedes ven acá la vértebra, la aorta, el riñón derecho y toda esta imagen hepática enormemente deformada por una tumoración dolorosa que se palpaba,
que era un absceso hepático. Palpación del hígado, hígado de borde heterogéneo, en un paciente francamente febril por un absceso hepático, en este caso pileflevítico. La siguiente. Este otro enfermo, por el contrario, se quejaba de dolor abdominal de tipo cólico. Tenía lo que se llama el tumor fantasma, es decir, el paciente presentaba una distensión del hipocondrio izquierdo, después aparecía un peristaltismo muy importante, un dolor cólico muy importante por hiperperistaltismo del colon izquierdo, con lo cual lograba franquear este enorme obstáculo en el sigmoides y solucionar el problema con desaparición del tumor fantasma. Esto es lo que se conoce con el nombre de suboclusión intestinal, en este caso el signo de la manzana mordida, provocada por una lesión neoplásica maligna del colon izquierdo. Entonces, síndrome de suboclusión intestinal, que a veces da el tumor fantasma. ¿Por qué? Porque se distiende el colon, que está por encima de la estenosis. El colon lucha, aparece el peristaltismo de lucha, se ocultan los ruidos hidroaéreos, el paciente refiere dolor cólico y si el obstáculo es salvado, desaparece el tumor previo y por eso la denominación de tumor fantasma. La siguiente. En este caso, ustedes ven en una placa simple de abdomen, en un paciente con dolor abdominal también de tipo cólico, enormes burbujas de gas que permiten suponer que el compromiso, porque es periférico, en gran parte siguiendo el marco colónico, si bien acá se hace centro abdominal, permiten suponer que el compromiso es del colon. La siguiente. Este paciente, por suponer que el compromiso era del colon, se le hace un colon por enema y el radiólogo, siguiéndolo por radioscopía, vio que se trataba de un enorme colon, hizo la enema varitada a presión y logró la desvolvulación de este dólico megasigma que se había volvulado y que era la causa del abdomen agudo de lucha. Hilio mecánico, primero mecánico simple y después mecánico estrangulante si no se logra superar la causa. La próxima. Y finalmente, bueno, este es un hígado, la diapositiva está al revés, pero bueno, no importa, que provoca un abdomen agudo hipovolémico. Acá está el cuerpo vertebral, left, izquierda, right, derecha, en un paciente con dolor abdominal agudo, hipovolemia y dolor en hipocondrio derecho, en donde la tomografía demuestra un hígado sembrado de metástasis y la anatomía patológica, porque el enfermo falleció, reveló la ruptura de una de las metástasis hepáticas en peritoneo, que fue la causa del abdomen agudo con compromiso peritoneal y hipovolémico y de la muerte del enfermo. Hemos llegado entonces al final de esta mostración de imágenes que, correlacionándolas con el examen físico del abdomen, integran la importancia de este último para la solicitud de exámenes complementarios.